Buenas tardes. Estamos dando inicio a este webinar. IT Alianza es una empresa innovadora con profesionales de reconocida experiencia. Más que nada, nuestra empresa está abocada a brindar servicios de tecnología y también capacitaciones. Somos partner oficiales de Oracle y de Oracle University. Entre uno de nuestros propósitos como empresa está brindar capacitaciones. Este webinar es exclusivamente técnico, no tiene ningún tinte comercial. Una de nuestras misiones también está en brindar y compartir nuestros conocimientos. Hacemos alianzas con distintos profesionales del exterior para brindar un servicio diferencial en el mercado nacional. Y Ronald Vargas, como para decirles brevemente, la reseña es un reconocido Oracle Ace en el mundo de Latinoamérica. También es una persona con más de 30 años de experiencia, así que él va a compartir sus experiencias. Una de nuestras modalidades como empresa también es compartir todos nuestros conocimientos técnicos. Y bueno, hoy por hoy se habla mucho de contingencia, más que nada es para comentar un poco acerca de lo que es planificar un sitio de contingencia, eh, diseñar un sitio de contingencia y la diferencia de tipos de tecnologías empleados en los sitios de contingencia. Espero que este webinar les sirva y como siempre vamos a estar brindando más webinars de temas que sean referenciales e importantes para nuestro mercado nacional. Desde ya, muchas gracias por conectarse y haberse preinscrito y síganos en nuestras redes. En esta semana que estamos en cuarentena vamos a aprovechar al máximo para dar más webinars de distintos productos que estamos presentando en el mercado nacional. Así que les dejo con Ronald. Muchísimas gracias por conectarse y espero que este webinar les sirva. Él va a compartir todos los conocimientos con ustedes y es absolutamente gratuito. Gracias desde ya. Bueno, Claudio, muchas gracias nuevamente por la invitación que me has hecho. Ya está, creo que vamos por la tercera o cuarta, más o menos desde que tenemos contacto hace un par de años. A la gente, muy buenas tardes. Estamos todavía mañanas aquí en Costa Rica, son las 11 de la mañana en Costa Rica, en una situación muy parecida con el resto de los países de Latinoamérica y alrededor del mundo con el famoso coronavirus. Sin embargo, nosotros todavía en un estatus ahí apenas de encender las alarmas, pero todavía no hemos llegado a una situación donde todavía se haya complicado un poquito todo lo que es el traslado de un lugar para otro. Como lo dijo bien Claudia al puro principio, eso no es una presentación de ventas, mucho menos. A mí nunca me gusta hacer ese tipo de presentaciones así. Venimos a hablar un poquito sobre lo que son el tema de planificación y diseño de sitios alternos, basándonos en un modelo distinto de enfoque. Generalmente a lo largo de la presentación, como vamos a ver, ya por los años que uno tiene de estar en esto, yo ya tengo 52 años y laboro en el área de tecnología desde los 22 años aproximadamente. He estado como consultor externo en distintas organizaciones, también he formado parte del equipo de Oracle University a nivel de lo que son propiamente capacitaciones técnicas, pero mucho me ha dado la tarea de estar en el área de consultoría, aplicando cierto tipo de conocimiento que se adquiere a través del tiempo y que considero que es sumamente valioso a la hora de tomar decisiones con respecto a cómo llegar y atender. Tenemos un eco ahí, gracias por apagarlo. Cómo atender los distintos desafíos que podemos tener hoy en día en las organizaciones. Entonces, para empezar, inicialmente hay que tener en cuenta de que cualquier tipo de estrategia en un diseño y una planificación de cualquier tipo de proyecto, se tiene que tener, se debe de partir siempre
de una manera inteligente en cómo tratar la información y los datos. ¿Okay? A mí, yo he sido admirador, siempre he sido admirador de Carl Sagan, y él decía que saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solamente información, sino también es tener juicio y la manera en cómo recoger y cómo manejar dicha información. Y hoy por hoy es algo que hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que soy una persona que me encanta mucho la parte de redes sociales y demás, el hecho de que cualquier persona pueda llegar y pueda subir información a la red y la podamos consultar, se vuelve un arma de doble filo, porque muchas veces no es exactamente o no tiene la exactitud o la veracidad a la hora de cómo llegar y utilizar esa información y tal vez más bien puede ser, nos puede jugar una mala partida a la hora de tomar decisiones. Nuestro cerebro humano es genial. ¿Okay? Nosotros aproximadamente se dice que tenemos capacidad para poder llegar y generar más de 8 pensamientos por segundo. Y si establecemos que su capacidad actual es de 2.5 petabytes, podríamos llegar y tomar en consideración que aproximadamente a lo largo de nuestras vidas, durante un periodo promedio de unos 80 años, que es lo que anda la expectativa de vida a nivel de la región, podremos haber generado más de 20 millones de pensamientos, más de 20 mil millones de pensamientos. Lo que pasa es que muchas veces como que no utilizamos ese pensamiento de esa manera o esa capacidad para poder razonar y ver más allá de lo que hay de una simple solución a la hora de llegar y atender un problema específico. Ok, yo creo por acá, gracias. Hay una persona que no tiene audio, tal vez podría verificar porque creo que el resto de las personas sí lo están teniendo. Ok, entonces, también se dice que como seres humanos tenemos un segundo cerebro, el estómago, pero a mí me gusta hacer esta comparación porque el estómago, aunque tiene toda una red neural y demás, no elabora pensamientos. Sí influye en el estado de ánimo y sí influye en el sueño, pero no es pensante como tal. Y muchas veces hay un dicho que dice que hay cierto tipo de decisiones que hay que tomarlas con el estómago lleno porque no, si no se pueden tomar de manera equivocada. Yo podría hablarles o podría enfocar esta charla basada en productos, pero como les dije, no es una charla específicamente de productos, no vamos a vender productos. Oracle como tal tiene una serie una gran cantidad de, de herramientas y de soluciones que te permiten brindar todo lo necesario para poder llegar y establecer de manera eficiente y eficaz eh, los mecanismos para poder llegar y administrar un sitio alterno. ¿Okay? Pero al final de cuentas, esto es solamente software, nada más. No hay mucha inteligencia detrás de eso, porque es algo que ya está prefabricado y es algo que más que todo hay que aprender a cómo utilizarlo directamente. Entonces, a mí me gusta más enfocarme sobre aspectos que no son meramente aspectos de carácter técnico y que por nuestro perfil a veces obviamos a la hora de llegar y participar dentro de una solución de este tipo a nivel de organización. Hay un tipo que se llama Daniel Burrus, yo lo conocí hace más de 30 años. Él escribió uno de los primeros libros que se volvieron bestseller en el área de tecnología, de hecho es considerado como un futurista. El libro se llama Tecnotendencias. Y dice Daniel Burrus que en todo este proceso, en que las cosas avanzan y demás, una vez que algo ya trabaja, ya se vuelve completamente obsoleto. Hay que pensar en cómo vamos a hacerle frente de aquí en adelante a poder hacer que esto se siga siendo útil, pero para eso es necesario plantear un conjunto de estrategias alrededor de cada una de las distintas fases por las cuales pasamos en un proyecto. Y entonces, también hay que tener criterio a la hora de llegar y crear una estrategia, cualquiera que sea en una organización. Yo sí he sido el partícipe que todo tiene que ser basado con una metodología en sí.
Si yo no puedo llegar y pues no puedo basarme directamente en una predicción de algo porque es sumamente difícil. Además, el hecho a la hora que yo tengo o tomo la decisión con respecto a llegar y tomar una estrategia de creación de un sitio alterno, tengo que tomar factores mucho más allá de la simple utilización del software. Tengo que tomar factores que estén asociados directamente al entorno físico en el cual me desarrollo. Tengo que tomar en cuenta factores que tengan que ver con la infraestructura tecnológica con la cual cuento. Tengo que tomar en cuenta factores como el conocimiento que existe dentro de los distintos participantes, dentro de los colaboradores de una organización. Entonces, no puede ser simple y sencillamente llegar y lanzarnos a la ligera para llegar y por una cuestión de moda o de simple y sencillamente de una regulación, llegar y meterse en un tema de este tipo. Se dice que las empresas utilizan todo lo que tenga que ver con la tecnología de la información para buscar la manera en cómo obtener ventajas competitivas ante la competencia, reducir la parte de costos operativos. Hoy por hoy buscamos la manera en cómo mejorar todo lo que es la comunicación con cada uno de nuestros clientes y también aumentar todo lo que es la visibilidad a nivel de la administración de los procesos de negocio importantes. Esta nota la hizo una columnista de CNN hace muchos años, en que hablaba de las famosas empresas 2.0. Hoy ya no hablamos de empresas 2.0, sino hablamos de las empresas 4.0. Estamos en la era 4.0, la era de la robótica, de la inteligencia artificial, de la implementación de machine learning dentro de los procesos de las organizaciones. Y lo que indicaba en aquel momento, y no, aún así no deja de tener vigencia, es que las organizaciones deben delimitar siempre bien sus metas y tener bien claros cuáles son los objetivos para poder utilizar de manera correcta la tecnología. O sea, estamos hablando que es una herramienta, no es alguien que nos va a llegar y nos va a solucionar todos los problemas. A la medida en que se usa la tecnología en todas las organizaciones y de todos los servicios que se van activando alrededor de ella, llegamos a un momento en donde las empresas se vuelven sumamente dependientes de la misma infraestructura a nivel de TI para que todo funcione de manera adecuada. Y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las prioridades financieras a nivel de una organización no están todavía alineadas con el enfoque a nivel de tecnología de información. La mayoría de las prioridades financieras en las organizaciones tienen que ver con temas de cómo reducir costos, cómo mejorar la eficiencia a nivel productivo y ser eficaces. Y la mayor parte de las empresas, según las estadísticas que se manejan constantemente, no saben en qué parte es donde están gastando más. Y cualquier cosa que parezca que es superfluo, intenta recortar ahí sus presupuestos. Y no es para nadie ajeno de la gente que posiblemente estemos acá, las luchas que hemos tenido que llevar a cabo cada uno de los distintos años, cada vez que se presenta un presupuesto y quieren recortar gastos y se van directamente a DTI porque siguen viendo a la organización, al DTI, como alguien que gaste y como que alguien que no le da un valor real al negocio. Inclusive todavía existen, yo he escuchado a muchos empresarios en que piensan de que podrían vivir perfectamente sin un departamento de TI. ¿Por qué? Porque tal vez para su foco de negocio no es necesario la información. Están muy tranquilos en su nicho de negocio, entonces dicen que no es necesario invertir tanto dinero porque el problema de la tecnología es que la tecnología es cara, ¿ok? Y es algo en el cual tenemos que estar constantemente invirtiendo una y otra vez. El hecho de que la disponibilidad de una aplicación o un dato eh, no pueda estar en un momento adecuado, significa para la organización en sí problemas en cuanto a pérdida de productividad, en cuanto a la parte de pérdida a nivel de ingresos, eh, clientes insatisfechos y sobre todo lo que hoy más preocupa es el proceso de la mala imagen que a nivel corporativo puede llegar a tener una empresa. Se dice que toda infraestructura de TI debe ser altamente disponible, ¿ok?
que ya sabemos que es un factor crítico a nivel de las empresas, a nivel de las organizaciones y sobre todo en la economía actual, y que esta debe de moverse de una manera muy rápida y debe estar siempre activa, siempre en circulación. Cada vez que hacemos una revisión de proyectos y de objetivos al inicio de cada periodo operativo, la gente se traza una esperanza de que todo va a salir bien. Nadie se imaginó al principio de este año de que íbamos a tener una crisis a nivel global con lo del coronavirus, por ejemplo. Pero un director de IDC hace unos años dijo esta frase que me pareció increíble, que es que la esperanza en sí no es una estrategia. Yo no puedo tomar y plantear toda mi estrategia a nivel de negocio basada en una esperanza, porque la esperanza no me lleva a ningún lugar. Tenemos que hacer algo realmente, hay que planificar bien, hay que corregir errores y hay que ver siempre adelante y encontrar cuáles son las oportunidades que podemos eh, obtener o ver a nivel de negocio. ¿Ok? Entonces, parte de las cosas que debemos de hacer para poder alcanzar estos objetivos es podernos apalancar en la ciencia y la tecnología. La idea de la tecnología es que nos puede ayudar a ahorrar y a confiar y a diferenciar nuestra organización del resto de las organizaciones que hay afuera. Todas las estrategias tienen que ser basadas siempre en un sentido común, no deben de salirse de las nubes. Digo a la gente algo, por ejemplo, cuando empezó el tema de llegar y de adoptar cloud, le decía a la gente, lo más importante en el proceso de adopción de cloud es tener los pies sobre la tierra, porque el cloud no es para todo el mundo. Hay ciertas necesidades a nivel de infraestructura, no solamente a nivel de la organización, sino a nivel país, que se requieren para poder llegar y de manera eficiente poder utilizar una arquitectura a nivel de nube. Hay que basarse en información actual histórica. La base de datos de conocimiento de cada organización es sumamente importante. Las experiencias, las distintas situaciones que se hayan presentado y sobre todo apoyarse en el capital humano. O sea, esa base de datos de conocimiento, la experiencia de cada uno de los miembros de la organización son importantes para poder establecer de manera eficiente qué es o qué es lo que yo debería de hacer. Se dice que estamos en un tiempo donde las empresas viven desnudas, donde todo el mundo lo sabe. Cuando alguien llega y tiene un problema con un sistema o los servicios no están arriba, rápidamente a través de las redes sociales, la información se esparce rápidamente entre los clientes y eso crea una imagen sumamente eh, mala, una imagen no deseada de la cual yo no quisiera, si yo soy dueño de una empresa, la gente, mis clientes, la tuvieran. Entonces, se dice que estamos en el mundo 4.0. Para proteger la información corporativa, se tiene que tener como base elemental la prioridad a nivel de la gestión del riesgo y la seguridad. Y hay que tener claro que el enfoque tradicional de gestionar todo lo que tenga que ver con cuestiones de seguridad ya no es válido. O sea, no podemos seguir utilizando la misma receta que se utilizaba hace 20, 30 años atrás para poder llegar y crear un enfoque a nivel de seguridad, a nivel de disponibilidad de la información. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar aquí les voy a hablar de cosas que yo conozco y que no, que cada uno deberíamos de conocer de nuestros propios países. Por ejemplo, es el entorno de las amenazas a niveles geológicas. Cuando yo llego y le digo a la gente, bueno, quieren llegar y quieren diseñar y quieren gestionar un centro de datos alternos, les digo, bueno, ¿qué tipo de datos alternos tenga? Ahorita vamos a ver un poco más cada uno de los distintos puntos que hay en el proceso. Pero, por ejemplo, yo llego y les digo, ¿dónde está su compañía geográficamente hablando? ¿Dónde desean poner su
centro de datos, si fuera un centro de datos físico ubicado de manera local y que fuera propio de la empresa, o si vamos a utilizar un data center de una organización que brinde servicio, o si vamos a usar un servicio de cloud. Eso que ven ustedes ahí, Costa Rica es un país sumamente pequeño, es un país de 50.000 metros cuadrados, 52.000 y resto de metros cuadrados. Sin embargo, ese mapa que estaban viendo ahí, yo formé parte de un proyecto de investigación hace 30 años que se encargó de agarrar toda la cartografía digital del país que había en papel, convertirla en cartografía, cartografía digital, no, cartografía en papel y convertirla en cartografía digital hace 30 años. Esa información se entregó a distintas organizaciones, se elaboraron distintas capas de datos de información y una de esas capas era la de amenazas geológicas. Cuando ese mapa se presentó al presidente de turno en el año 91, llegó y ahí tengo menos capas de datos, llegó y dijo, ¿qué mapa de Costa Rica tan bonito, pero por qué está tan rayado? En ese momento, uno de los geólogos, perdón, de la Hola. del, aló, uno de los geólogos de la Comisión Nacional de Emergencia llegó y le dijo, vea, señor presidente, ese mapa que usted ve de Costa Rica y que usted dice que está rayado, cada uno de esos rayos representa cada una de las distintas fallas geológicas que tenemos en nuestro país. Entonces, la pregunta de uno de los asesores del presidente fue llegar y decir, entonces, ¿en qué lugar de Costa Rica es seguro para vivir? Entonces el geólogo le dijo, hey, dígame usted, mire usted el mapa, dígame dónde. Aquí el detalle no es llegar y determinar qué lugar de Costa Rica es seguro para vivir, sino qué puedo yo hacer para mitigar el efecto de un evento que se genere en nuestro país. Y ninguna falla geológica local de Costa Rica tiene capacidad destructiva más de 20 kilómetros de su epicentro. Entonces, partiendo de ese conocimiento básico, yo puedo llegar y trabajar con un montón de combinaciones. ¿Qué diría? Bueno, la primera recomendación en mi país es de que el centro de datos no debería estar a menos de 20 kilómetros del lugar donde se encuentra la casa matriz, que preferiblemente debería estar fuera de aquellas áreas donde se tiene un historial de eventos sísmicos importantes a nivel de... Nosotros hemos llegado a tener eventos hace unos 2, 3 años de 7.8 grados y sin embargo el país tiene de un código sísmico de hace más de 100 años, que es uno de los códigos más antiguos que hay y que a nivel de infraestructura no causa los daños que sí causa en otros países de la región centroamericana, por ejemplo. Y también las condiciones del suelo de nuestro país hace que tenga una manera distinta en cómo todo se maneja. En Ciudad Guatemala, yo mucho tiempo estuve yendo a Guatemala también y hablé ahí sobre este tema. Y hablábamos de que hacia el norte de Guatemala la aceleración del suelo era de más o menos 0.25 metros por segundo, pero hacia Ciudad Guatemala el suelo de Ciudad Guatemala es de origen volcánico y eso hace que un evento sísmico que tiene una aceleración de 0.25 metros por segundo pueda llegar a más de 1 metro por segundo en Ciudad Guatemala. Entonces, como les decía, literalmente lo que es un pequeño sismo hacia el norte del país, en el centro de Guatemala literalmente lo sientan a uno en el suelo. No se puede quedar de pie. Entonces, ese tipo de conocimiento es importante para conocer cuáles son los factores externos que me pueden a mí llegar y crear una amenaza real. Inclusive, por ejemplo, hay algunos eventos hoy con los mecanismos de medición que se tiene, que puede uno llegar y establecer cuando, por ejemplo, un evento, si es algo sísmico, cuando ha estado cerca de alcanzar la norma de código de constructivo y saber si existe o no existe realmente una amenaza latente a nivel de este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, el enfoque tradicional basado en la creación de infraestructura, o sea, antes cuando uno decía, es que quiero un equipo que nunca se vaya a caer, la gente pensaba en un servidor con doble fuente de poder, arreglos de disco, doble CPU y demás. Y sin embargo, ese era el enfoque en que anteriormente se manejaba. Para allá de mediados de la década de los 90,
Compaq, tal vez algunos se acordarán de esa marca de computadoras, se caracterizaba por tener unos servidores que se llamaban Frontline, que eran muy potentes y eran caros en aquel entonces. Compaq llega y hace un evento en mi país y llega y dice, este servidor es irrompible. Este servidor no se cae, este servidor tiene doble fuente de poder, no hay nada que lo pueda tirar al suelo. Y entonces una de las personas asistentes al evento levantó la mano y dice, puedo comprobar que realmente el equipo no se cae. Y la persona, el presentador de la compañía, un puertorriqueño que está en ese momento de paso, llegó, lo invitó a subir y la persona llegó, se quedó viendo el servidor, dio media vuelta y desconectó manualmente los dos cables de la fuente de poder. Por supuesto, imagínense lo que pasó, el equipo se cayó, sin energía eléctrica no podía funcionar. Y entonces, cuando colocaron, el señor llegó y dijo, ¿pero qué hizo? Usted me dijo que este equipo no se caía. Yo le acabo de demostrar que el equipo se puede caer, se apagó. Cuando reconectaron el equipo, lo primero que hizo cuando arrancó fue un pantallazo azul. O sea, el equipo no logró levantar más y no pudieron continuar con la presentación de lo que iban a hacer en ese momento. Entonces, ese enfoque no es realmente estratégico hoy en día. ¿Okay? Y además, el costo de mantener una estrategia de este tipo es sumamente difícil. Generalmente, cuando yo llego y empiezo a estudiar qué factores son los que puedan afectar la disponibilidad de mi sitio o de mis servicios, tengo que pensar en aquellos factores que impliquen caídas del servicio, ya sea de manera planificada o no planificada. Tengo que tener en cuenta qué cosas pueden llegar a pasar como infraestructura. La gente tiene la idea de que el cloud no falla y no. Recordemos que históricamente han pasado situaciones importantes con distintos data centers, tanto de Google, de Amazon, ¿okay? Con marcas muy importantes. Hace más o menos un año tuvimos un evento donde Amazon perdió considerablemente, creo que fueron como 2 o 3 servidores de una gran empresa y estuvieron casi una semana fuera de servicio y la compañía apechugó en ese momento y dijo, sí, cometimos un error, tuvimos un error a nivel de infraestructura, hablaron con el cliente y Amazon llegó y le dijo, vea, por los próximos 365 días nosotros no vamos a cobrarle ni un solo 5 por el servicio de infraestructura. Nosotros le vamos a garantizar de que usted va a tener disponibilidad de sus servicios durante esos 365 días, aunque no nos pague nada. Y nosotros queremos volver a recuperar la confianza que usted tuvo inicialmente en nosotros. Entonces, cloud no significa que no haya error, pueden haber errores. Entonces, todo ese proceso debe de ir ligado a eso. Yo veo 7 fases en el proceso de planificación y diseño de un sitio de contingencia. Hablo de una fase donde se debe ver el tema de planificación, diseño, ejecución, pruebas y testing, entrada en producción, evaluación de desempeño y la creación de un comité de manejo de incidentes. Cuando hago de planificación, ¿a qué me refiero? Yo tengo que saber y decir, bueno, voy a hacer una planificación. ¿Para qué? ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Voy detrás de una moda, como lo dije por un principio, voy detrás de una estrategia. Esa planificación debe de responder directamente al plan estratégico de negocio. ¿Hay o no hay un plan estratégico de negocio? Se tienen establecidas cuáles son las áreas críticas de negocio que deberían de tener la capacidad para poder continuar funcionando en caso de un evento que se origine a nivel de nuestra infraestructura. ¿Cuáles son los niveles de funcionamiento que son requeridos tanto en el área operativa como en el área administrativa? Porque un plan estratégico a nivel de la organización no implica que toda la operativa del negocio va a estar funcionando. Lo que indica el plan estratégico de negocio o lo que establece es qué áreas son sensibles a nivel de la organización y que yo necesito que estén operando a un porcentaje mínimo que me permita a mí continuar con la operación del negocio.
Entonces, podríamos determinar que el área, por ejemplo, si es una empresa que se dedica al comercio, el área de facturación va a ser un área sumamente importante. Si no se factura, no se recibe los ingresos. Entonces, esa debería ser un área sensitiva. Pero el área de inteligencia de negocios o analítica de negocios podría esperar hasta que el servicio nuevamente sea restablecido para poder continuar con sus tareas. Entonces, esas áreas o esos niveles de funcionamiento se necesitan estar bien establecidos y deben de estar respaldados por un plan estratégico a nivel de la organización que diga cómo y de qué forma vamos a atender o vamos a definir esas áreas. En el área del diseño, el diseño debe ir acorde con el plan estratégico, o sea, no puede haber un divorcio entre uno y el otro. Y tiene que tomar en cuenta todos aquellos factores que tengan que ver con la parte a nivel de legislación, que es lo que a mí regulatoriamente, si es del caso, me, me es solicitado. ¿Okay? Dependiendo si es una institución financiera, si es una institución que es regulada o no es regulada, si es una organización que anda detrás de búsqueda de una certificación, de un estándar internacional, tenemos que tomar en cuenta ese tipo de medidas. Llegaría a establecer en la parte del diseño cuál es el tipo de infraestructura que voy a utilizar. Voy a utilizar una infraestructura local porque a nivel regulatorio se me lo permite si estoy siendo vigilado, o voy a usar una infraestructura de nube. Si lo hago local, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Va a ser propio o va a ser de un tercero? ¿Okay? De un data center. ¿Dónde es la ubicación geográfica de ese data center? ¿Qué características tienen sus instalaciones? ¿Cómo puedo llegar hacia el centro del data center? ¿Es rápidamente accesible? ¿No es rápidamente accesible? ¿Qué características a nivel de historial tiene ese data center? Si han tenido caídas, si no han tenido caídas. ¿Qué respalda el data center como tal? Hay un proveedor detrás de ese data center a nivel marca que me da buena espina a mí. Y si es nube, ¿qué tipo? Nuevamente vamos a lo mismo. ¿Cuál es el proveedor de esa nube? ¿Qué tipo de nube voy a utilizar? Si voy a usar una nube privada, si voy a usar una nube pública o si voy a hacer una combinación de ambas para llegar y establecer una nube híbrida en donde toda mi infraestructura vaya a ser respaldada. Entonces, eso es parte del criterio a nivel del diseño. Igual la gestión, o sea, ¿qué plataforma tecnológica voy a usar? O sea, mis bases de datos, cuál es el fabricante de mis bases de datos, cuáles son las opciones a nivel del producto que yo tengo para poder gestionar la información que necesito mantener actualizada en el sitio alterno. Si es una base de datos de Oracle, por ejemplo, cuáles son las opciones, cuáles son las versiones de base de datos que tienen o incorporan características para replicación de datos. Si es una capa intermedia, cómo puedo replicar las aplicaciones o los cambios que se generan en el sitio principal al sitio secundario. Cómo se hace el proceso de switch over, cómo se hace el proceso de failover, o sea, el proceso de intercambio de contexto a nivel de operativo de un sitio primario a un secundario de manera controlada ante una, qué sé yo, una falla, o no una falla, sino una salida de operación por mantenimiento del equipo en el sitio primario o por una falla de origen técnico, ya sea a nivel de equipo o a nivel del software. Todos esos factores son importantes. La parte de gestión, los niveles de servicios requeridos, es sumamente importante. O sea, con qué rapidez necesito que mi plataforma esté disponible nuevamente. Eso va a llegar y va a determinar sencillamente si tengo o no tengo, o si puedo o no puedo utilizar una u otra opción disponible a nivel del mercado para poder hacer la replicación o la gestión de mi sitio interno. Y un punto que es también importante es la parte del presupuesto. O sea, el presupuesto es algo que debe tomarse en consideración supuestamente en el diseño, porque si yo tengo que contar con la capacidad de inversión y que esa inversión sea sostenible en el tiempo. O sea, mucha gente crea, trabaja en disaster recovery
y hace una inversión inicial fuerte para poder crear su sitio de datos. Y resulta que después de 2 o 3 años, lo que es el alquiler, si es un colocation o la infraestructura como tal, el mantenimiento se vuelve tan alto que es insostenible. Financieramente no se puede continuar y entonces todo el trabajo que se hizo inicialmente en esa fase se pierde. Y lo peor de todo es que tenemos que volver a empezar desde cero para poder llegar e implementar un nuevo plan de sitio alterno. En la parte de la ejecución, en el proceso de planificación y diseño de un sitio de contingencia, tenemos que tomar en cuenta cómo hacer esta. ¿Va a ser propia? Lo vamos a ejecutar nosotros toda la parte de instalación, configuración y diseño del sitio alterno, o lo vamos a dar a un tercero. Factores que tenemos que tomar en consideración: el tiempo. O sea, si contamos o no contamos con todo el conocimiento técnico, ¿cuánto tiempo nos va a tomar para poder tener el sitio alterno en funcionamiento? Si el equipo técnico internamente tiene un espacio dentro del día a día para poderse dedicar a la construcción y administración de ese sitio alterno. La confiabilidad, nuevamente como hablamos, si fuera un tercero, la experiencia, la cartera de clientes, todos los incidentes históricos que hayan ocurrido, la disponibilidad, ¿ok? Muchas veces llegamos y encontramos un data center precioso, con todas las características necesarias, con todo lo que nosotros hemos soñado, y resulta que el data center llega hasta ahí la fibra óptica, pero resulta que nuestra empresa no tiene cercana la parte de infraestructura para podernos conectar por fibra óptica hacia el centro de datos, y entonces no se vuelve operacional. ¿Okay? ¿Cómo son los accesos físicos y lógicos? ¿Cuáles son todos los esquemas de alta disponibilidad a nivel de las distintas maneras en que nos podemos conectar remotamente hasta nuestro sitio eterno para poder gestionar los datos, hacer el envío, gestionar las aplicaciones y demás? ¿Okay? Entonces, todo esto es importante, inclusive la parte física. Les cuento de que uno de los principales data centers de este país, tomando en cuenta lo que tenga que ver con la imagen del mapa que les dije anteriormente, de fallas geológicas, está o fue construido en una área donde anteriormente era una especie de pantano. Lo secaron el terreno, es un área bastante extensa, se secó, y ahí había ciertas características para lo que era la recepción de señal internacional y demás. Ahí se puso una antena parabólica gigante, y el ICE, que es el Instituto Costarricense de Energía, creó ahí lo que es un data center con la finalidad que todas las empresas del sector público tuvieran ahí su sitio de datos, ya fuera primario o dato secundario. Curiosamente, ese lugar o ese data center está a menos de 800 metros de una de las fallas geológicas que históricamente produjeron en Costa Rica uno de los terremotos más poderosos de su historia, pero no lo tomaron en consideración. Hace 2 años y medio más o menos hubo una temporada de mal tiempo en el país, y el aumento del caudal de uno de los ríos que pasaba cerca del área de data center inundó por completo el área de acceso al data center, y durante más de 3 días muchos de los clientes no pudieron ingresar al data center a poder hacer sus tareas porque la vía terrestre no era posible el acceso, todo estaba inundado. ¿Okay? Entonces, todos esos aspectos son importantes en tomar en cuenta qué hay alrededor del lugar. No es solamente cómo se vea, sino es qué puede llegar a suceder que pueda provocar un problema serio. ¿Okay? Luego viene un proceso de pruebas y testing. ¿Okay? Una vez que tenemos listo ya nuestro data center, debemos de llegar y establecer distintos escenarios. Tenemos que establecer o hacer pruebas de escenarios con bajo impacto, mediano impacto y nivel crítico. Y a partir de esos escenarios vamos a empezar a crear documentación. Vamos a crear documentación y vamos a comentar y vamos a hacer públicas todas aquellas lecciones aprendidas durante ese proceso de pruebas. Porque esos son los escenarios que en algún momento podríamos llegar a tener ya en la vida real cuando esté todo en operación.
¿ok? Entonces, esto nos permite capacitarnos a nosotros mismos en la manera en cómo vamos a actuar. Una vez que hemos pasado por el periodo de pruebas, entramos en producción. Y entrada en producción no significa que ya se acabó. Ya cumplimos, ya tenemos nuestro sitio alterno de contingencia, todo el mundo contento, estamos replicando datos, tenemos una solución no de alta disponibilidad, sino de la capacidad de poder escalar, inclusive en caso de que sea necesario una falla, podernos irnos al data center o al sitio alterno. Hay que empezar por el proceso de monitoreo, ¿ok? Y hay que establecer quién va a monitorear, cómo se va a monitorear el sitio alterno, si lo vamos a hacer de una manera a través de alertas automáticas que me brindan a mí información constante de cómo está operando todo, si lo vamos a hacer a través de un método manual, una mesa de servicio con monitoreo 24/7, ¿ok? Y un punto importante es cuándo. ¿Cuándo vamos a empezar ese monitoreo y cuándo lo vamos a estar realizando? ¿Ok? La entrada a producción es la parte más pequeña de todo el proyecto en la parte de planificación y diseño, pero es la más importante. Y después viene una parte que es la evaluación del desempeño. Cuando entramos a producción, lo primero que tenemos que empezar es llegar y a calificar y a verificar las métricas que nos hemos establecido durante el proceso de planificación. ¿Okay? Calificación de métricas tanto internas como externas. O sea, ver la capacidad de nuestros proveedores a nivel de comunicaciones, ver si el equipo está cumpliendo internamente los SLA, si los servicios se mantienen a pie y demás. Debemos de buscar cómo mejorar continuamente lo que ya está establecido. Algo de lo que es muy importante tomar en cuenta es que cuando trabajamos en un sitio alterno, una vez que entramos a producción, no podemos detenernos ahí. O sea, el trabajo ahí no termina, más bien ahí empieza, porque tenemos que buscar la manera en cómo mantener actualizado ese sitio alterno, porque ese es nuestro seguro de vida. Es lo que le va a permitir a la organización poder continuar con sus operaciones en el día a día. Y sobre todo, empezar el proceso de adaptación de cambios, de nuevas herramientas, de nuevas metodologías, inclusive podría significar que técnicamente la herramienta que escogimos para, por ejemplo, la parte de replicación de datos de la capa intermedia o de la base de datos no cubre lo que esperábamos a nivel de rendimiento y que sea necesario, ya no a nivel de infraestructura, pero sí a nivel lógico, cambiar el software que vamos a utilizar para ese proceso. Y el último punto, pero no menos importante, es la creación del comité de manejo de incidentes o manejo de crisis, como le llamo yo. Es cada evento tiene que tener una calificación. O sea, debe haber un cuerpo, un grupo de personas, ¿ok? Que puedan rápidamente llegar y calificar y decir, miren señores, estamos con un evento de baja prioridad, estamos con un evento que nos está impactando medianamente o estamos en un evento con niveles críticos, ¿ok? Apocalípticos a nivel de la empresa, ¿ok? Entonces, una vez que calificamos el evento, sabemos con base en el testing que habíamos hecho y en las lecciones aprendidas, qué tipo de acción son las que vamos a tomar en consideración, ya sea si es por un problema interno o un problema externo al lugar donde yo tengo mi data center. Va a tener ese comité la capacidad para poder tomar acciones, definir cuáles son las acciones que hay que tomar en consideración. Y después, ese mismo comité es el que se va a encargar de informar a la administración de qué fue lo que sucedió. O sea, qué fue lo que pasó, cuál fue el hecho por el cual tuvimos el problema a nivel del sitio alterno. Ese comité idealmente, no necesariamente tiene que ser así, pero lo mínimo implica que esté compuesto por personal técnico de las distintas áreas a nivel de negocio y personal administrativo, pero el punto más importante aquí es que tiene que tener capacidad para toma de decisiones. O sea, no puede ser que haya un comité que tenga que llegar y esperarse a poder contactar al gerente general o al gerente financiero para tomar esta o esta acción. O sea, tiene que ser un comité totalmente con capacidad de acción y ser totalmente independiente. O sea, por eso tiene esa composición tan especial.
Y eso es lo que le va a permitir, de alguna otra manera, digamos, a todo este engranaje, trabajar de manera eficiente cuando exista una situación específicamente de crisis. ¿Ok? Entonces, como para ir resumiendo, voy a tirarme para atrás, un toquecito. Para mí estas son las 7 fases que son sumamente importantes. ¿Okay? Cada una de ellas tiene un marco teórico. Ustedes saben de que a nivel internacional podemos usar COVID o podemos usar alguna norma como la 27001 para poder llegar y tomarla como marco de referencia para cada una de las distintas áreas en donde queramos, donde tengamos que trabajar. ¿Okay? Pero el marco teórico tiene un problema, que es que generalmente la gente de TI muy poco estamos involucrados con marcos teóricos, somos muy prácticos y nos cuesta mucho leer documentos que a veces son sumamente tediosos, que te hablan de normativas, que te hablan de lo otro, y uno a veces quisiera algo como más conciso, más, o sea, a lo que venimos. Para eso es importante, como digo, que en el proceso este de planificación y diseño haya un equipo que sea multidisciplina a nivel de la organización, ¿ok? No hay, como digo a la gente, nunca en la exposición de un problema o en la exposición de la solución para un, para un, para un específico proceso en sí a nivel de la organización, no hay preguntas tontas, sino solamente tontos que no preguntan. O sea, gente que se queda con duda en el proceso y dice, ah, y esto, no, mejor no voy a hacer ningún comentario porque voy a quedar mal ante los demás, porque voy a quedar de que que no tengo conocimiento, porque no estoy capacitado para estar aquí. No, generalmente eso es algo que es importante, que se debe de evaluar en el proceso. ¿Ok? Planificación, diseño, ejecución, pruebas, entrada en producción, evaluación de desempeño y el comité de manejo de incidentes. Para mí estas son las 7 áreas que se deben de elaborar previo a lo que es la parte de escogencia de la solución a nivel de software o hardware que ustedes tengan. Eso es muy sencillo porque eso es probado, pero la estrategia en sí es algo que no se prueba o no es algo que es probado. No existe una fórmula mágica que me diga a mí que todos los pasos que estoy tomando en consideración a la hora de mi diseño son los que realmente van a funcionar ya en una situación específica y demás. ¿Ok? Entonces, como les dije, esto no era una charla comercial, ¿ok? Yo creo que si fuera para una charla comercial, ya podemos luego plantearnos con Claudia hablar de RAC para alta disponibilidad en sitio, podemos hablar de DataGuard para la parte de la aplicación de datos, podemos hablar de cogenias a nivel de la capa intermedia con WebLogic para crear un clúster de servidores de aplicaciones, podemos hablar de contenedores de base de datos para tener disponibilidad a nivel de esquemas de la base de datos. En fin, podemos hablar de DN soluciones cuya información se encuentra en línea o que cualquier comercial se las pueden dar. Pero muchas veces lo que se nos escapa a nosotros son, como les dije, todos aquellos pequeños detalles que no están en la parte técnica y que están alrededor del entorno en donde tenemos que brindar dicha solución. ¿Okay? Esta frase de Peter es muy, muy prudente con respecto a lo que estamos hablando hoy. Ninguna planificación a largo plazo, o más bien la planificación a largo plazo, dice, no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. O sea, nosotros tenemos que pensar en hoy, en lo que va a pasar el día de mañana. Tenemos que anticiparnos a los hechos y no hacerlo sin ningún tipo, como nuevamente les digo, de que es importante, sin ningún tipo de estrategia definida. ¿Okay? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Con mucho gusto estoy disponible para poder contestarles.
Claudia. Muchas gracias, Ronald. Creo que fue bastante importante. Vamos a ir tomando los temas que acabas de decir, que justamente es el tema de alta disponibilidad, todo lo que vamos a ir haciendo consultas con la gente que nos sigue en las redes para que podamos saber sobre qué tema vamos a hablar en el siguiente webinar. Si alguien más quiere hacerle una consulta a Ronald con relación a, puede activar su micrófono, con relación a este webinar, tenemos 5 minutos para las preguntas, así que aprovechen si quieren hacer alguna pregunta con relación al webinar que acaba de presentar. Creo que todos son tímidos para hoy, Ronald. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, perfecto. No sé si le pedimos una manito para saber si están todos de acuerdo, si les gustó la presentación. Que de todo, lo único que me queda, Claudia, es agradecerte nuevamente la posibilidad de estar con ustedes hoy. Les envío un fuerte abrazo a todos y espero que toda esta situación que estamos viviendo a nivel interno en cada uno de nuestros países rápido se regule y que todo vuelva a la normalidad. Estamos planificando un curso, la verdad que ese curso estaba previsto para junio con Ronald. Si me refrescas la memoria, era solo un curso certificado de Oracle. Y con este tema del coronavirus vamos a seguir avisando a partir del mes de abril qué fecha programamos todos los cursos, ¿verdad? Ronald, teníamos una posibilidad de un curso contigo. ¿Me recordás el curso que estábamos viendo de Oracle University? Ok, si mal no me equivoco, uno de los cursos era uno de administración o era uno de Golden Gate. Pero no me acuerdo en ese momento. Bueno, vamos a estar publicando a partir del mes de abril. Esperemos que este problema de la pandemia realmente por lo menos sea controlado y bueno, ahí podamos nuevamente comunicarles a ustedes la fecha de nuestro curso y que vos estés por Paraguay para brindar ese curso. Bueno, desde ya muchas gracias. Síganos, vamos a seguir en estas semanas haciendo webinar, así que está comenzando el webinar de APEC para los que están interesados y en las semanas entrantes vamos a estar publicando también otros webinars de los productos que estamos presentando. Desde ya, muchísimas gracias. De acuerdo, igual, muchas gracias a todos por la atención y estamos escuchándonos.